Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme de nuevo en esta que ya considero mi segunda casa. En esta mi segunda casa me han honrado como integrante de una comisión multinacional para analizar y aconsejar sobre las reformas en los campos de la seguridad y la justicia. Vengo de un país, Guatemala, con problemas quizá más profundos y complejos en el campo del Estado de Derecho. Mis otros colegas de la comisión, que son un peruano, José Ugaz, que llevó a los tribunales al expresidente Fujimori y al señor Montesinos, un inglés que trabaja en las Naciones Unidas los asuntos relacionados con la defensa nacional en varios países de África, un profesor de Nueva York, experto en policía comunitaria, acá también en Honduras, un juez de mucha experiencia en los Estados Unidos y un hondureño, mi colega Joaquín, quien está acá, experto en derechos humanos. Todos ellos tienen mucho que aportar en un sentido positivo. A mí me corresponde, después de procurar varias reformas en mi país, recopilar lecciones sobre lo que no se debe hacer y cómo seguir avanzando en una misión que es la seguridad para procurar la tranquilidad de la sociedad y hacer viable el Estado democrático. Es una tarea que no tiene opción. Si el Estado gana, ganamos todos. Si el Estado hace mal las cosas, perdemos. Bajo las actuales condiciones, entrada a la segunda década del siglo XXI, si lo hacemos mal, nuestros países serán considerados estados fallidos. La primera lección aprendida durante este año en Honduras y comparada con los otros países es que no hay seguridad sostenible que no descanse en un acuerdo político amplio, es decir, en el consenso de las élites de la sociedad, un acuerdo que debe estar respaldado por el pueblo. En ese sentido, si el pueblo recibe mensajes contradictorios y confusos de sus élites, se va a paralizar o continuará en la inercia de un sistema anacrónico. Echará la culpa a los gobiernos que no aplicaron bien la receta que ofrecieron o que simplemente se desentendieron. La segunda lección es que Honduras tiene una pertinente y calificada Comisión de Reforma de Seguridad Pública, pero se encuentra como un barco en tierra. La comisión existe y hace propuestas, pero Honduras carece de un proceso de reforma. El reto del próximo gobierno y del Congreso que elijan los hondureños y hondureñas es orientar una sola política de seguridad, una política de Estado encaminada hacia la edificación del Estado democrático de derecho. Hay en esta historia que hemos recorrido como comisión multinacional dos buenas noticias. La primera es que Honduras mantiene reservas morales en el Estado y en la sociedad capaces de darle vuelco a la complicada situación actual. La segunda es que no están solos. El mundo los acompaña, está dispuesto a contribuir con recursos técnicos y financieros, pero son los hondureños quienes deben indicar el camino y la estrategia. A continuación, resumiré 10 conclusiones de la Comisión Multinacional con el ánimo de contribuir a este debate. Conclusión número 1. La reforma a la seguridad pública está pendiente. Como he dicho, fue creada la Comisión de Reforma de la Seguridad. Esta comisión ha mostrado compromiso, ha realizado un importante trabajo en términos de producción de anteproyectos de ley y planteamientos en temas específicos que transmiten con claridad conceptual, pero no ha logrado el posicionamiento político para empujar los cambios sugeridos. La situación es paradójica. Por un lado, la clase política demanda cambios orientados a reformar la seguridad pública y por otro, esa misma clase política da la espalda a los planteamientos y propuestas de cambio de la comisión creada para la reforma. Segunda conclusión, la fragmentación institucional
y el juego de suma cero han paralizado la reforma. En las actuales circunstancias, los esfuerzos para reformar la seguridad se vuelven más complejos por la propia debilidad institucional y política de los organismos involucrados. Así planteado, la Comisión de Reforma, la Secretaría de Seguridad, el Congreso Nacional y otras instancias de la sociedad civil que tienen algún peso específico o poder de influencia, no cuentan con la fuerza suficiente para, por sí solos, empujar cambios institucionales. Sin embargo, sí tienen la fuerza suficiente para boicotear o neutralizar las iniciativas de otros. A veces parece un juego en el cual cada jugador, sabiendo que no puede ganar, se dedica a que otro no gane. Conclusión número 3. La imposibilidad de construir el consenso político. Este asunto es, a nuestro juicio, el corazón del problema. El Estado hondureño, y aquí incluimos a todos, al gobierno, la sociedad civil, las iglesias, etcétera, no han podido concretar un acuerdo mínimo respecto a qué es lo que se pretende del sector de la seguridad. Y tampoco se visualiza el propósito y la metodología para lograr algún tipo de acuerdo. No existe, por ejemplo, un acuerdo respecto a la utilización de los recursos. No se ha definido el perfil de policía que se pretende. No se ha logrado un consenso funcional sobre la educación del policía. Ni hay un entendimiento compartido respecto a la nueva institucionalidad de la seguridad pública y su separación de los estamentos militares. La edificación de un mínimo consenso político podría desbloquear la reforma. Quizá el secreto está en encontrar una metodología que garantice pequeñas victorias y no pretender que se logre un acuerdo total sobre todo. Quizás las experiencias internacionales también pueden contribuir a dinamizar el proceso. Conclusión número 4. La investigación criminal es el reino de la improvisación. Sea por la descomposición de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, donde el 77% de sus investigadores no superan las pruebas de confianza, y la creación de estructuras paralelas, sea por la virtual desestructuración del Ministerio Público, lo cierto es que la investigación criminal carece de fortalezas. Cualquier vestigio de solución está en la adopción de medidas radicales que apuntan a una intervención excepcional del Estado. Cualquier decisión menor corre el riesgo de ser un paliativo. Las estructuras criminales han invadido importantes estamentos institucionales y de la clase política. Por eso las medidas transitorias son insuficientes. Conclusión 5. Hay recursos, pero no estrategia. En los últimos 2 años, Honduras ha venido activando un conjunto de iniciativas que le permiten disponer de recursos para la seguridad pública. Además de los fondos de la cooperación externa, se cuenta con la tasa de seguridad, que genera poco más de $4 millones cada mes. Esta tasa ha acumulado más de $80 millones desde marzo del 2012. En Honduras ha resultado más fácil conseguir y movilizar recursos que identificar una estrategia coherente. La mejor expresión de ello es que los fondos de la tasa de seguridad se convirtieron en el último año en una especie de caja chica, por cierto, poco transparente, de las autoridades. Conclusión número 6. No hay cadena de mando en la seguridad pública. Un problema derivado de la inexistencia de acuerdos mínimos es la relación disfuncional entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Se podría argumentar un problema de personalidad de los líderes de las instituciones, pero es una explicación insuficiente. Se trata en realidad de arquitecturas institucionales sin cadena de mando. La estructura institucional de la Policía Nacional es más grande y abarcadora que la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad y tiende a la autonomía operacional. Esta situación es riesgosa
pues puede dar paso a la creación de estructuras paralelas, ilegales y hasta criminales dentro de la institucionalidad de seguridad. Lo correcto es que la Secretaría de Seguridad, siendo la instancia política de la seguridad, desarrolle sus funciones básicas de rectoría, planificación de la seguridad, de gestión presupuestal y coordinación con otras instancias del Estado como el Ministerio Público, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Le corresponde también a la Secretaría el estudio y análisis de los factores criminales, el monitoreo y seguimiento de las metas y los resultados, y a la Policía le corresponde implementar los operativos y rendir cuentas al mando político. Restablecer la jerarquía institucional de la seguridad pública es parte esencial de la construcción de la estrategia de seguridad. Conclusión número 7. No está afirmado el carácter de una Policía Nacional Civil. La policía es una instancia que nunca ha terminado de definir su carácter civil y los militares nunca han terminado de estar afuera. Ese híbrido es el que la institución policial nunca empieza a ser civil y nunca termina de ser militar, la mantiene en una permanente tensión interna. Los patrullajes policiales están fuertemente marcados por tácticas militares. No obstante, anida en la policía la ambición de convertirse en una policía de aproximación o policía comunitaria. En las labores de inteligencia siguen predominando los intereses de salvaguarda de soberanía nacional, un enfoque militar, sacrificando los objetivos de mitigar los factores del delito. La labor de contrarrestar el narcotráfico sigue siendo controlada por la inteligencia y la operación militar, que pone el acento en metas tácticas y no toma en cuenta la lógica estratégica. El caso de los cachiros puede ser emblemático. Confiscaron millones de inmuebles y otro tipo de bienes, pero no hay capturas. Por otro lado, en las delegaciones policiales predomina el acuartelamiento como régimen de trabajo. No hay una organización de trabajo inspirada en la doctrina policial. En la Academia de Policía se mantienen las formas, el lenguaje y la cultura castrense. Es necesario iniciar una transición hacia la fundación de una Policía Nacional Civil a partir de un claro acuerdo político. Conclusión número 8. Está bloqueada la carrera civil en la Secretaría de Seguridad. La disfuncionalidad de la relación entre la Secretaría y la Policía, a la que hemos aludido, se agrava por el hecho de que funcionarios que han sido separados de la policía son ubicados en cargos administrativos o gerenciales en la Secretaría de Seguridad. La disposición de buscarle destino laboral a policías dentro de la Secretaría tiene un doble efecto pernicioso: la confusión entre mando político y operacional y el bloqueo a la incorporación de técnicos civiles en la institucionalidad de la Secretaría. De hecho, la ausencia de un proceso de modernización de la Secretaría de Seguridad obedece a la insuficiencia de personal técnico civil y las consecuencias son la carencia de procedimientos, de reglamentos, perfiles para puestos, flujos internos de comunicación, modernas tecnologías de información, procesos de planificación y la no consolidación de un centro de análisis para la producción de políticas de seguridad. Conclusión número 9. El gobierno no está articulado a las iniciativas locales de seguridad preventiva. Una buena noticia en materia de prevención social de la violencia es que existe un conjunto de iniciativas, de procesos y experiencias locales que son lideradas por organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional. Pero esas experiencias han progresado sin el adecuado soporte gubernamental. Existe un importante trabajo orientado a la coordinación con las municipalidades, el cual es un claro indicador que se está yendo en la dirección correcta. Pero la institucionalidad gubernamental no ha mostrado
interés en fortalecer esa función estratégica dentro de la Secretaría de Seguridad. La Subsecretaría de Prevención, pese a los esfuerzos y voluntarismos de su titular, no tiene la fuerza, la claridad conceptual y el soporte operativo, además del personal, para liderar un trabajo articulado y serio. Y la conclusión número 10, no se ha incorporado el conocimiento a la gestión de seguridad. Si fuera por la cantidad de diagnósticos, de planes y propuestas, Honduras debería haber superado, o por lo menos debería de estar en pleno camino de superar, los graves problemas de inseguridad. La pregunta es, ¿por qué todo ese bagaje no se incorpora en la planificación y la toma de decisiones? ¿Por qué esos instrumentos siguen estando engavetados? La respuesta, otra vez, no es técnica, sino política, y nos hace concluir nuevamente en la necesidad de encontrar un acuerdo político. Un proceso electoral no es el mejor ambiente para alcanzarlo, pero sí para despertar la conciencia de los líderes de la nación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El objetivo de esta presentación es compartirles a ustedes un resumen anual del estado de la reforma en seguridad y justicia en Honduras, con las observaciones y recomendaciones que como Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia hemos realizado en nuestros 3 informes que hemos hecho públicos. En primer lugar, queremos decir que como comisión, durante el año 2013, realizamos 3 visitas al país con el objetivo de evaluar in situ la evolución de las reformas en el sistema de seguridad y justicia, también el contexto en el que se desarrolla todo este proceso de reforma y además con el objetivo de formular recomendaciones a los operadores de justicia y a la sociedad civil. La Comisión Multinacional, como ya nos decía Edgar, se integró con expertos en investigación penal, reformas y evaluación institucional de seguridad, incluyendo policía, inteligencia civil, defensa nacional, derechos humanos y transparencia, quienes provenimos y hemos realizado trabajo en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y África. En cada visita, la Comisión Multinacional sostuvo reuniones con varios actores y autoridades del Estado relacionadas con la seguridad y la justicia, con miembros de la sociedad civil, con medios de comunicación y candidatos presidenciales, también con representaciones diplomáticas y de la cooperación internacional, y estos encuentros y estas reuniones son los que nos han servido como base para los informes que hemos publicado. El contexto en que hemos hecho nuestras visitas y que hemos observado en el que se desenvuelve la reforma o el proceso de reforma, en primer lugar tiene que ver con una grave situación de crisis de violencia y de debilidad institucional que enfrenta Honduras. La tasa de homicidios siempre se sigue manteniendo en más de 80 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual genera graves dificultades para el fortalecimiento del Estado de Derecho y evidentemente para la vida y los derechos humanos de millones de hondureños y hondureñas. La información que hemos obtenido en las reuniones sostenidas con los actores anteriormente mencionados durante estas 3 visitas y luego al observar las acciones tomadas por la Policía Nacional y Ministerio Público, nos sugieren que, sumado a los problemas de maras, extorsión y otras formas de violencia, también el país sufre una situación grave de violencia proveniente del narcotráfico y el crimen organizado. Frente a esta crisis, observamos que el Estado y los actores principales para enfrentarla no han demostrado su habilidad de responder efectivamente a esta crisis ni de impulsar las reformas necesarias para enfrentar estos problemas. Además, también Edgar ya lo planteaba, el proceso electoral, el tiempo electoral ha condicionado en gran medida las acciones que se han tomado y que lastimosamente se han centrado sobre todo en medidas a corto plazo que no resuelven los problemas de fondo de la seguridad en el país. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, como Comisión Multinacional,
hemos visto que existe una sociedad civil, amplios sectores de la sociedad civil propositivos, dinámicos, proactivos, en los que resalta la Alianza por la Paz y la Justicia, que ha acompañado a los actores involucrados en materia de seguridad y justicia, ha propuesto reformas de leyes y también ha participado en procesos de rendición de cuentas y también en procesos de elección de nuevas autoridades, como sucedió con la elección del fiscal general y su adjunto, aunque los resultados no fueron los esperados. Para nosotros, como Comisión Multinacional, consideramos que el estado de reforma tiene dos vertientes o dos situaciones. En primer lugar, en cada uno de nuestros 3 informes hemos notado que hace falta un proceso de reforma holístico que enfrente los problemas de seguridad con un enfoque de fondo. En nuestro primer informe, por ejemplo, observamos que la reforma se encontraba estancada y que la población había reducido sus expectativas y sus esperanzas en relación a un posible cambio en el sistema de seguridad. En el segundo informe declaramos que a pesar del logro importante de rendición de cuentas de varios funcionarios ante el Congreso Nacional, era necesario todavía la necesidad, valga la redundancia, de reformas estructurales y no reformas a corto plazo. Y en el tercer informe señalamos nuevamente el peligro de perder la agenda de reforma en vista de las elecciones generales de noviembre y la tendencia de sacrificar cambios reales en este proceso, priorizando las ganancias políticas en el corto plazo, evidentemente ganancias electorales. En este escenario es que se sitúa la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto, una elección que la sociedad conoce y ve como ilegítima, y por otro lado también la creación de la Policía Militar de Orden Público. Hasta la fecha, consideramos que el proceso de reforma en Honduras se ha caracterizado por esfuerzos dispersos. Además, la reforma en términos de cambios de fondo está estancada y condicionada por intereses políticos. La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública ha entregado al Presidente de la República 2 paquetes de leyes que incluyen algunas relacionadas con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. La discusión de estas leyes, el mejoramiento y finalmente la adopción de estas leyes podría contribuir significativamente a una reforma en todo este proceso de fortalecer el sector justicia y seguridad. En relación con el estado de la depuración, la Comisión Multinacional observa que la falta de transparencia, el mito de la autodepuración y la falta de claridad en el liderazgo del proceso de esta misma depuración ha provocado un estado de paralización, y en ese sentido vemos como positivo que desde la Secretaría de Seguridad se han realizado 2 censos policiales, lo que resultó en la depuración de más de 2.000 policías fantasmas y en la remoción de más de 200 policías de la Dirección General de Investigación Criminal, lo cual es un paso importante. Sin embargo, las demandas continuas desde la sociedad civil no han sido satisfechas. Los altos mandos de la policía, por ejemplo, no han sido depurados, a pesar que el ministro de Seguridad sostiene que las pruebas de confianza se han aplicado a toda la cúpula policial. Además, hay una aparente confusión en la depuración de la Policía Nacional. Después de la rendición de cuentas de algunos funcionarios, como el director y subdirector de la Dirección de Evaluación e Investigación de la Carrera Policial, vimos cómo fueron literalmente aplazados, luego renunciaron. Sin embargo, hubieron algunos obstáculos dentro del CONACYN que no entregó con el tiempo debido una lista de posibles candidatos para que el presidente Lobo eligiera a los nuevos responsables de esta institución, y hasta el momento seguimos esperando. Finalmente, también consideramos y observamos que existe una gran descoordinación en el proceso de depuración policial, y además la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública no ha realizado verdaderos esfuerzos y la suficiente voluntad para efectuar los procesos de depuración en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. La falta de aprobación de la propuesta de ley de un instituto de prueba de confianza es un ejemplo lamentable en este sentido, ya que un órgano como este hubiera podido realizar un trabajo extenso, amplio e integral de depuración en todos los sectores involucrados con la justicia y la seguridad. En relación con la Secretaría de Seguridad, en abril, con el nuevo cambio de autoridades, se planteaba un nuevo comienzo para los procesos de reforma. Sin embargo,
también hemos visto como positivo los esfuerzos de establecer orden en la Policía Nacional por medio de censos y nuevas tecnologías como el uso de GPS y un centro de operaciones que debe servir como base, como un primer paso para un proceso de reforma más profunda. Aunque estos logros son positivos, solo constituyen una primera etapa en un largo proceso de reforma que no solamente puede estar marcado por autorreformas y autodepuración, sino también por una vigilancia social desde el Estado y desde la sociedad civil. Es en este contexto que se encuentra la aprobación de la Policía Militar de Orden Público. Esta nueva fuerza, consideramos como comisión, representa un grave retroceso, una verdadera acción de contrarreforma ante el esfuerzo de recuperar la institucionalidad de la Policía Nacional. En vista de la poca capacitación de los militares que forman parte de esta nueva fuerza y del interés electoral que ha motivado la creación de esta nueva fuerza, esto genera evidentemente mayor preocupación para la ciudadanía. Adicionalmente, de acuerdo con lo que señalamos en nuestro segundo informe, se advirtió la ausencia de una visión estratégica que pueda plantear cambios y recomendaciones alrededor del sector justicia y seguridad. Y es necesaria en ese sentido una estrategia que tenga claridad en el sentido de resolver los graves problemas estructurales de la seguridad en Honduras. En particular, nos preocupan las declaraciones del ministro de Seguridad en tanto que para su visión, toda la policía es comunitaria, lo cual demuestra una falta de visión clara y el manejo de los principios para reformar la Policía Nacional, especialmente teniendo en cuenta la aprobación de esta nueva Policía Militar. En este sentido, la reforma de la Policía Nacional y su establecimiento como una institución confiable para la ciudadanía y capaz de enfrentar el crimen depende de algunos principios básicos que hemos señalado en varias ocasiones: profesionalización, capacidad técnica, especialmente en materia de investigación criminal, y evidentemente un enfoque comunitario que permita la cercanía de esta institución a la comunidad. Sin estos elementos, la reforma de la policía hondureña no generará los cambios necesarios para abordar los problemas de crimen y de violencia. En relación con el Ministerio Público, hemos visto que esta institución ha pasado un periodo de incertidumbre que comienza con la suspensión y posterior renuncia del fiscal general y su adjunto, con la intervención a través de la comisión interventora y luego con una elección muy cuestionada de las nuevas autoridades del Ministerio Público. De acuerdo con nuestros informes, un asunto fundamental para el mejoramiento del trabajo del sector justicia y seguridad es una mejor coordinación entre policías y fiscales. Las debilidades evidentes en investigación criminal contribuyen diariamente a la impunidad, tal y como fue evidenciado en los distintos informes de evaluación al Ministerio Público y a 2 de sus fiscalías especiales. El proceso de elegir el nuevo fiscal general y su adjunto también genera preocupaciones sobre los mandos de esta institución. Por un lado, notamos como positivo el hecho de haberse incluido las pruebas de confianza para poder escoger a estas altas autoridades del Estado, lo cual puede servir como un precedente importante para futuras elecciones y nominaciones. Sin embargo, vemos con preocupación el cuestionado proceso con la renuncia de 3 de los miembros de la Junta Proponente, entre ellos la Alianza por la Paz y la Justicia, y la reducida o mínima legitimidad de estas nuevas autoridades, como ellos mismos nos lo reconocieron en una reunión con la Comisión Multinacional. De hecho, uno de estos nuevos funcionarios nos dijo a la Comisión Multinacional que entre sus primeros retos de gestión estaba recuperar la legitimidad de su mandato con una administración eficiente y de puertas abiertas a la sociedad civil. En vista de estas debilidades actuales, enfatizamos la importancia, una vez más, de discutir, mejorar y aprobar la propuesta de ley para reformar el Ministerio Público, con la esperanza de hacerlo una institución más fuerte y capaz de responder a la grave crisis de violencia y criminalidad en el país. En relación con el Poder Judicial, vemos que no existe mucho debate político ni público sobre la necesidad de reformar este poder del Estado, a pesar que es un poder fundamental para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, y también que en los últimos meses ha sufrido intervenciones de parte del Poder Legislativo, como fue la ilegal destitución de los 4 magistrados de la Sala Constitucional, y también que se suma a la reciente elección de los consejeros del Consejo de la Judicatura. Pese a la importancia de este Consejo de la Judicatura,
para garantizar efectivamente la imparcialidad, independencia y competencia de los operadores judiciales mediante un proceso transparente de selección, ingreso, traslado y remoción de jueces y juezas. Su integración estuvo plagada de una serie de actuaciones irregulares que ponen en tela de juicio la independencia de este nuevo órgano. En primer lugar, la primera cuestión que observamos es que en la ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se incluyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia para formar parte y presidir el Consejo de la Judicatura, reduciendo y limitando su independencia. Por otro lado, el Congreso Nacional no publicó ni estableció un cronograma de las fechas de inicio y finalización de cada una de las etapas del proceso de selección de los consejeros, ni tampoco divulgó ampliamente el listado de posibles nominados y el resultado de las evaluaciones de los mismos. Además, el proceso de integración del Consejo de la Judicatura estuvo paralizado durante un año y el Congreso Nacional, de manera intempestiva, una semana después de elegir al fiscal general y su adjunto, constituyó el Consejo de la Judicatura y uno observa cuando lee las personas, los nombres que están integradas, que parece que ha primado lo que tiene que ver con la lógica del reparto político partidista en menoscabo de los intereses de la justicia y de la sociedad. Y finalmente, a pesar que el artículo 4 de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial establece que cada asociación de jueces tendrá derecho a tener un representante en el Consejo, el Congreso Nacional ignoró esta disposición y eligió a 2 representantes de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Honduras y sin ninguna razón evidente, sin una razón de peso, excluyó a la Asociación de Jueces por la Democracia, que se ha caracterizado por sus posiciones críticas frente a la falta de independencia judicial, la condena al golpe de Estado y sus constantes exigencias de un verdadero régimen de carrera judicial ajeno a las recomendaciones y favores políticos. Con todo este panorama, la Comisión Multinacional hace una serie de observaciones y conclusiones en relación con el estado de la reforma durante este año. En primer lugar, que ya lo mencionaba Edgar, es necesario un acuerdo nacional y un consenso político en la reforma del sector seguridad y justicia. Los evidentes juegos políticos alrededor del tema, como la creación de la policía militar, etcétera, son ejemplos claros que cuando no hay consensos políticos, cuando no hay un acuerdo nacional, la reforma se queda estancada y al final, como decía Edgar, perdemos todos y todas, tanto el Estado como la sociedad. También es necesario, en segundo lugar, una estrategia nacional de seguridad. No solo es suficiente un acuerdo nacional y un consenso político, sino también es necesaria una estrategia para enfocar, priorizar y coordinar las acciones entre la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros actores claves. En este sentido, la elaboración de dicha estrategia es un paso fundamental para guiar las acciones de reforma en Honduras. En tercer lugar, es necesaria la aprobación de reformas holísticas, ya que la fragmentación e improvisación en el proceso de reforma ha resultado en un proceso de cambio que no responde a las necesidades del pueblo hondureño y solo responde a intereses individuales con tintes electorales. En cuarto lugar, es necesaria una desmilitarización de la visión de la seguridad en Honduras. La aprobación de la nueva policía militar para la Comisión representa un retroceso histórico y una falta de visión sobre el trabajo de la policía que requiere capacidades técnicas y cercanía a la comunidad en la que trabaja. Por esta razón, como Comisión Multinacional, denunciamos fuertemente la implementación del despliegue de militares en las calles para garantizar una seguridad falsa y hacemos un llamado, una vez más, para la constitución de una policía técnica y comunitaria. La experiencia en otros países de la región ha evidenciado que el involucramiento de militares en tareas de seguridad ciudadana crea más problemas de los que resuelve, pues su intervención siempre ha estado acompañada de violaciones a derechos humanos y desvía los recursos limitados que deberían de fortalecer el proceso de reforma y depuración de la policía, la Dirección General de Investigación Criminal, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones relacionadas. Es importante que el Estado de Honduras y los sectores políticos entiendan que la distinción entre las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas limitadas a la soberanía nacional y las que competen a las fuerzas policiales como responsables
exclusivas de la seguridad ciudadana resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de una política pública en materia de seguridad. Por tanto, el Estado hondureño no puede confundir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, ya que la criminalidad, por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado. En quinto lugar, es necesaria una despolitización del proceso. La reforma del sector de seguridad y justicia no puede estar raptada por intereses de ciertos actores políticos en detrimento de los intereses generales de la sociedad y el país. Las autoridades del sector justicia y seguridad no deben de ser elegidos por su compromiso con esos intereses particulares, sino para garantizar justicia para las víctimas del crimen y la violencia. A pesar de todo, como Comisión Multinacional vemos que el país cuenta con autoridades y funcionarios comprometidos con el fortalecimiento democrático, así como con sectores de la sociedad civil activos y propositivos que podrían empujar conjuntamente una reforma profunda, transparente y objetiva que proporcione al pueblo hondureño la seguridad y la justicia que se merece. Y esa justicia y seguridad que se merece no puede ser vista desde un enfoque restrictivo que prioriza la intervención policial y militar y eventualmente la intervención judicial, sino que debe tener un enfoque amplio, un enfoque amplio que incorpore medidas de garantía de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo, la seguridad social, entre otros. Finalmente, consideramos que esta visión de una política de seguridad integral en estos términos debe formularse y debe aplicarse respetando los estándares internacionales y las obligaciones en materia de derechos humanos que el Estado de Honduras ha adquirido. ¿Y esto qué exige? Esto exige, evidentemente, en primer lugar, que los derechos humanos sean considerados o sean el límite infranqueable a la intervención del Estado. En segundo lugar, que sea sostenida en consensos políticos y amplios acuerdos sociales como fundamento del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Que se ocupe de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia. Y esto evidentemente requiere que las intervenciones estatales sean o se conduzcan a un abordaje integral. Y en último lugar, pero no menos importante, que asegure estándares de protección que requieren, o estándares especiales de protección que requieren personas o grupos vulnerables frente a la violencia y el delito, que ya algunos de los expositores en este día nos han planteado, como las mujeres, la niñez y otros sectores que son más vulnerables frente a la ola de criminalidad que tiene el país. Muchas gracias.